Corría el año 64 después de Cristo. Ya muchos apóstoles, algunos cuantos ya habían muerto. Otros ya eran ancianos. 64 años después de que Jesús resucitó, después de que se fue, ascendió al Padre, después de lo que había sucedido en Pentecostés, del inicio de la iglesia. Habían pasado todos esos acontecimientos. Ahora ya habían pasado 64 años. El evangelio había recorrido muchas ciudades por toda Grecia, por todas las ciudades súper importantes. Los discípulos habían ido a predicar. En este momento ya anciano, ya la iglesia había crecido bastante, ya habían establecido diferentes iglesias en diferentes lugares y había llegado la iglesia hasta lo que en ese momento era la capital del mundo, era el lugar donde se concentraba todo el poder, que era la ciudad de Roma. En ese momento Roma era lo que hoy equivale a Estados Unidos. Roma era el imperio que dominaba el mundo entero en su tiempo. Y en ese momento, justamente en esos días, sucedió algo que marcó la historia para siempre, lo que se conoce como el incendio que devoró todo Roma. Se quemó todo el Coliseo romano y muchas de las casas, muchos de los lugares, muchas personas perdieron su casa. Hubo un incendio que devastó en ese tiempo donde no existía el departamento de bomberos, obviamente, donde había escasez de agua, donde Roma, a pesar de que tenía canales para distribuir el agua, devoró gran parte de la ciudad. Y en ese momento el emperador que estaba en ese tiempo se llamaba Nerón. Nerón es el que usamos ahora para algunos perros, pero en este momento era el emperador Nerón. Era el reconocido como el mayor, era como la persona que tenía el poder absoluto del mundo entero. Resulta que en el momento del incendio, la ciudadanía, el pueblo buscaba justicia, que encontraran a los culpables de lo que había sucedido en el incendio. Nerón, con temor a ser derrocado, en temor al pueblo, tuvo que buscar algún culpable. Adivina quiénes culpó. Culpó a los llamados en ese momento cristianos, una secta que acababa de nacer hace 64 años, unos que predicaban de un tal Jesús que había resucitado, que dicen que hace 64 años resucitó. Muchos creían, otros todavía estaban dudosos, pero ante la duda Nerón dijo: son los cristianos, esos que han sacado ese nuevo Dios, ese nuevo Jesús, esos que traen esa nueva doctrina que nadie entiende, porque déjame decirte que en Roma habían cientos de dioses. Adoraban al sol, a la luna, adoraban todo tipo de dioses, y los cristianos trajeron la enseñanza del Dios verdadero, y no a muchos les parecía esa enseñanza. Entonces culparon a los cristianos y comienza la mayor persecución al mundo cristiano que te puedes imaginar. Resulta que lo que te voy a contar en este momento es bastante sangriento y es bastante triste, pero está registrado en todos los libros de historia. De hecho, hay muchos historiadores que no están en la Biblia, como por ejemplo Tácito, contaba que a los cristianos les ponían pieles de animales. Les ponían pieles de animales sobre su cuerpo y los lanzaban a ese que vieron ahí, el Coliseo romano, para ser devorado por los perros, por los leones. En ese tiempo Roma era una ciudad totalmente oscura. La diversión de ellos era ir al Coliseo romano, lo que ahora nosotros conocemos como estadios. No iban a ver un partido de fútbol ni básquetbol, iban a ver gente morir. ¿Han visto la película del Gladiador? Era exactamente eso lo que vivían los cristianos, solo que indefensos, no les daban de comer por muchos días y los lanzaban al circo romano y soltaban los leones para que se comieran los niños, los jóvenes, hasta que por lo menos dijeran que Jesús no existe, y esas personas se mantenían firmes diciendo: mi Cristo vive y no lo voy a negar. Estas personas son los fundadores de la iglesia, por la razón que tú y yo hoy nos podemos reunir en este lugar. Lucharon
Ellos fueron los que dieron su vida para que el evangelio creciera. Sí, se merecen todo un aplauso. Son los héroes de la fe, esos héroes anónimos. Y en medio de todo eso, en medio de todo lo que sucedía, Pablo en ese tiempo ya se había encontrado con Jesús y Pablo había recibido encarcelamiento, pero el primer encarcelamiento que Pablo recibió en ese tiempo del incendio, él tenía como un cierto tipo de arresto domiciliario. Le habían permitido estar en una casa, le habían permitido ahí estar preso y desde ese lugar escribió muchas de las cartas. Para darte un contexto, cuando leas el Nuevo Testamento, vas a ver que muchas de las cartas que Pablo escribió estaba encarcelado, como por ejemplo Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Eso te va a servir para que la próxima vez que leas la Biblia sepas que esa era una carta que Pablo había dictado, en este caso al doctor Lucas, para que él las mandara a las iglesias. Entonces, cuando tú leas la carta, cuando tú leas el libro en la Biblia, sepas que es una carta que Pablo escribió desde la cárcel, de un encarcelamiento domiciliario. Luego Pablo salió de la cárcel y fue nuevamente a todas las ciudades a recorrer, a predicar el evangelio, y fue ahí donde estableció a Timoteo, estableció a Tito para que fueran los encargados de las iglesias. Pues resulta que Pablo volvió a ser encarcelado y ahora ya no era un encarcelamiento domiciliario. Ahora sí estaba en un lugar oscuro, feo, encarcelado, encadenado, donde no le daban ni de comer. Imagínate las cárceles ahora. No es la cárcel de allá del Salvador, 5 estrellas. No, esta era una cárcel oscura, llena de ratas, llena de humedad, llena de todo lo peor que te puedes imaginar. Ahí estaba Pablo, en ese lugar. Y tú te imaginarás que tal vez Pablo estaba derrotado, tal vez Pablo estaba triste, desanimado, pero desde ese lugar seguía escribiendo cartas, seguía dándole ánimo a otros. ¿Alguna vez has pasado un problema donde tú dices, no puedo más, no quiero ni siquiera ver a nadie, no quiero estar cerca de nadie porque no tengo palabras para decirle a nadie? Imagínate Pablo estando ahí en ese lugar todavía escribiéndole a la gente y diciéndole, vamos, tengan ánimo que Cristo viene pronto. Imagínate predicar de esa forma. Es una forma de poder realmente admirar a Pablo. Cuando Pablo estuvo encarcelado la segunda vez, escribió lo que la gran mayoría de personas cree que fue la última carta que escribió Pablo antes de ser decapitado o de la forma como murió. Yo quiero que vayamos juntos y te imagines este momento. Ponte en el lugar de Pablo, ponte por un momento en su lugar, preso, encarcelado, encadenado, sin esperanza, oscuro todo alrededor, sin comida, húmedo, ratas alrededor, en un lugar donde él sabía que sus días estaban contados. Él sabía que estaba a punto de morir e incluso ahí pudo mandar la última carta desde la cárcel. Es la carta de segunda de Timoteo. Yo leí toda la carta de segunda de Timoteo en esos días para poder sentir, para poder entender lo que Pablo estaba entendiendo en ese momento. Yo te sugiero que esta semana vayas a tu casa y leas segunda de Timoteo, léelo todo, es bien cortita. Y quiero que veas a Pablo desde ahí dando un mensaje de ánimo y de aliento para las personas. Te voy a leer una parte nada más de lo que dice segunda de Timoteo 4:6, porque ahora, este es un versículo muy conocido. Ahora quiero que lo leas pensando en que Pablo sabía que en cualquier momento lo iban a decapitar. Sabía que ya iba a morir, ya pronto. Y Pablo dice lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano, dice Pablo. Y escucha esto, este es el versículo quizás de los más famosos, pero ahora quiero que lo leas con los ojos de poniéndote en los lugares de Pablo, sabiendo que vas a morir pronto. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia,
la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Puedes creer eso? Nosotros usamos ese versículo: he acabado la carrera, quiero algún día decir he terminado, he peleado la batalla, pero dilo sabiendo que te van a decapitar en días, en horas. Dilo sabiendo que no has visto la luz del sol desde hace mucho tiempo. Damas y caballeros, el cristianismo es para valientes. Si tú dices ser seguidor de Jesús, tienes que ser valiente, tienes que saber que te vas a encontrar contra fieras, leones, y no hay nada que te detenga porque Cristo camina contigo. No sean de los cristianos que al primer problema digan: no, me voy de la iglesia, no, ya no quiero saber más de Jesús. Saber que aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús vamos a pasar pruebas, tribulaciones y momentos donde no cualquiera puede pasar. Solo aquellos que tienen el poder y el Espíritu Santo para soportar todo tipo de prueba. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 4:4 le dice Pablo desde la cárcel: regocíjense en el Señor, alégrense siempre. Tú dirás: no, Pablo lo escribió desde Hawái, seguro estaba allá en Acapulco o alguna playa mejor, no sé, en El Salvador o algo así. Desde ahí predicando, desde ahí. No, estaba en la cárcel. Y te manda a decir a ti, porque ahora son cartas que nos sirven a nosotros: regocíjense. Y tú dices: ¿cómo me voy a regocijar si mira lo que estoy pasando? Pregúntale a Pablo. Pregúntale a Pablo si te lo está diciendo desde ahí. ¿No tenía todo el derecho para estar lleno de odio, de rencor? ¿No tenía todo el derecho para decir: Señor, aniquílalos, como dijeron estos los hijos del trueno, ¿no? Que dice: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo? Yo me identifico con ellos. Yo a veces le digo: Señor, solo di la palabra y yo mando fuego. Pero el Señor le dice: no sabes lo que hablan. Aquellos que seguimos a Jesús tenemos que estar llenos de amor, llenos de paciencia, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Aprender de estos hombres como Pablo. Todos nos sabemos los versículos, Romanos 8:28: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Alguien diga conmigo: todas, todas. Tu accidente, tu enfermedad, tu problema económico, tu situación que estás viviendo en este momento, eso nos excluye. Todas. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer que realmente a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien? Ahora, ¿lo crees tú? ¿Le puedes decir a alguien más? ¿Le puedes decir, cuando te presente, te dice: tú que estás más cerca de Dios, mira lo que estoy pasando? Si tú amas a Dios, hasta eso es algo que Dios ha permitido que suceda. Todo eso te ayuda para bien. Capaz que el Señor te está quitando cosas que te están afectando. Capaz que el Señor te está pasando por un proceso. Capaz que esta prueba te está aumentando la paciencia. Tal vez le dijiste: Señor, dame paciencia. Y Dios dijo: bueno, te voy a mandar un poquito de prueba para que la paciencia aumente. Te voy a probar como el oro. No como el oro, el verde, no como el oro. Para que las impurezas sean quitadas de ti. ¿Creemos que todas las cosas ayudan para bien? Jeremías 29:11, otro versículo que leemos los cristianos y decimos: esto lo creemos porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Lo creemos, lo memorizamos, nos gusta citarlo, pero ¿realmente se hace un rema? ¿Se hace algo en nuestro interior? ¿Realmente piensas o crees que eso que viviste es parte de los pensamientos que Dios tiene para ti? ¿Alguna vez has levantado el puño al cielo en oración, decir: Padre, ayúdame, o decirle: ¿por qué, Señor, me sucede esto? En vez de decir: Padre, yo sé que tú tienes pensamientos de bien para mí, y lo que estoy viviendo, aunque no lo entienda, yo sé que tú tienes el control. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir: Señor, tú tienes el control de todo? Como Pablo en medio de la prueba, en la cárcel, como los cristianos perseguidos.
Si hoy te dijeran a ti, o niegas a Jesús, o te vas directo al Coliseo Romano y vas a ser devorado por una fiera, ¿cuál sería la decisión? ¿Seguiría tu fe intacta? O alguien te dice, no puedes predicar aquí en la escuela, no puedes predicar en la universidad, no puedes, niega tu Jesús porque tu Jesús no es real. ¿Realmente mantuvieras la fe intacta? Realmente si tus amigos te dijeran, me aparto de ti porque eso ahora te has hecho aburrido con tu religión, o que tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela te digan, ya no eres fan, ¿no? Eso ahora que andas con ese Jesús, con esa religión, ¿sigues manteniendo tu fe intacta? ¿Sigues manteniéndote firme diciendo, Jesús, tú eres todo para mí, tú eres todo, Señor, me puede abandonar quien sea, pero mientras esté contigo yo sé que estaré seguro, bajo tus alas estoy seguro? Ahí es el momento que se prueban los hijos de Dios. Ahí es el momento que se prueba tu fe, cuando viene la prueba. Porque todos podemos predicar y podemos creer en Jesús. Pasa la prueba, que llegue el momento de la dificultad, y dime ahora qué es lo que sientes. Dime ahora si realmente te mantienes firme todavía. Porque cuando viene la prueba es cuando ahí realmente tenemos que hacer y creer lo que predicamos. Porque podemos decir, no, con Jesús todo va bien, pero estando encarcelado como Pablo, seguimos diciendo lo mismo. Seguimos dándole ánimos a otro. Seguimos teniendo palabras de ánimos para otras personas, sabiendo que cuando tú estás pasando problemas se te acercan a ti, te piden consejo, te piden ayuda, te piden dinero, y tú dices, hermano, si supiera. Y en vez de eso decir, no, tranquilo, vamos a estar bien. Mi esposa se ríe de mí porque en ocasiones tal vez no estamos bien económicamente, y me dice, toda la gente piensa que tú tienes dinero. Le digo, sí, soy hijo del Rey de Reyes, yo tengo dinero, yo solamente le pido al Padre. Me dice, pero es que nunca te ven una flaqueza. Es que yo me voy a quejar delante de la presencia de Dios. Cuando tengas una situación donde no puedas más, ¿sabes cuál es mi secreto? Ve a su presencia y di, Padre, no sé por qué está pasando esto. Lo que sé, lo único que yo sé es que tú estás al control, y yo sé que nunca me has dejado. Y como cantamos hace unos minutos, tu fidelidad es grande, tú eres fiel y tus misericordias son nuevas cada mañana. Tus misericordias, cada vez que amanezco digo, Padre, gracias por un nuevo día, que tú estás conmigo. Pero ¿cómo llegar a ese nivel de fe? ¿Cómo llegar a ese nivel donde, así como Pablo y todos los cristianos y muchos de los que están acá, cómo llegar a ese nivel de que a pesar de la prueba seguimos confiando en Dios? Y eso es lo que te quiero hablar el día de hoy, y voy a ser rápido y breve. Te voy a hablar de 3 puntos que nos pueden ayudar a llegar a ese nivel, a entregarle el control completo a Dios. ¿Sabes que cuando mi hijo estaba pequeño, me recuerdo que yo lo sentaba en mis piernas y él quería manejar? Y me dice, papi, yo quiero manejar, y lo sentaba en mis piernas y le decía, bueno, toma el volante. Entonces iba manejando, por lo menos ahí alrededor de la cuadra o ahí cerca de la casa. Me decía, voy manejando. Lo que él no sabía, que yo tenía el control, que si medio se desviaba yo lo agarraba un poquito y yo era el que iba manejando. Mi hijo pensó todo el tiempo que él manejaba, tenía 3, 4 años. ¿Cuántos de aquí se sentaron en las piernas de papá también pensando que tenían el control? Pero ¿sabes qué? Papá siempre tuvo el control. Es Él quien dirige nuestro camino. Es Él quien nos lleva a nuestro camino seguro. Entonces, punto número 1 para poder llegar a ese nivel de fe y de confianza en Dios es ríndete al Espíritu Santo. ¿Cómo se diría en inglés? Surrender. Entrégale el volante a papá. Entrégale el control completo. Es como que yo te diga, mira, súbete a mi carro, yo manejo, tú duerme tranquilo. ¿Confiarías en mí? No. Bueno, ¿confiarías en Dios? Súbete en mi vehículo, acomódate, aquí está una colchita, una almohada, duerme tranquilo que yo me aseguraré que llegues a casa. Los que se han subido a mi vehículo saben que yo tengo problema en este pie, me pesa mucho, así no sé qué me pasa.
Y me encanta la velocidad. Mi esposa siempre va, cuidado, cuidado, para, el semáforo. Y yo, mira, no te miento, al inicio frenaba de golpe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El semáforo que está allá. Le digo, pero ya lo vi, faltamos como 3 millas. O me dice, salte, ya está la salida del freeway. Le digo, pero faltan 3/4 de milla todavía. Todavía le paso todos esos camiones y justo me meto en la salida. O no manejan así todos. Jóvenes, por favor, no aprendan a esa forma de manejar. Yo estoy recibiendo terapia por eso. Entrégale el control completo a Dios. Súbete al vehículo donde va el Señor manejando y duerme tranquilamente. Descansa porque el Señor cuida de ti y nada malo te pasará. Nada ocurrirá a tu vida porque Dios está contigo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua confiando en Dios? Pero cuando confió en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, Pedro empezó a analizar, no, la densidad del agua, la gravedad hace que yo me hunda. Vio los vientos, vio los cielos, vio todo lo que sucedía y empezó a hundirse. En ese momento el Señor tuvo que salir a su rescate, tomar su mano y levantarlo. Es así con nosotros. Entrégale el control completo a Dios. Yo sé que tú tienes capacidades, yo sé que tú tienes recursos, yo sé que tú tienes formas de poder lograr ciertas cosas. Pero ¿sabes qué? Dice, Señor, esto es lo que creo tú has puesto en mi corazón. Voy a emprender, voy a seguir por este camino. Dime si es el camino correcto o dime si voy por el camino equivocado. Lo único que sé es que tú estás al control y tú guías mis pasos y tú eres lámpara a mis pies y donde sea que tú digas, ahí iré yo. Cuando te entregas el control completo a Dios, de repente el Señor te dirá, háblale a esta persona, ve y bendice a esa persona, ve y entrégale una ofrenda a esa persona. Y ahí dices, no, y empiezas a reprender. O el Señor te dice, siembra un almuerzo, siembra algo, bendice a alguien. Entrégale el control completo a Dios. ¿Podrías entregarle el control de tus finanzas, de tu salud, de tus hijos? ¿Estás sufriendo porque tus hijos están en malos pasos? ¿Estás sufriendo porque tus seres queridos están en malos pasos? Ve a quejarte a la gerencia, ve con papá y dice, Señor, mis hijos. Y entrégale el control completo a Él. Y si Dios te dice, ojo, si Dios te dice y te muestra el dispositivo electrónico, las amistades o lo que sea que el Señor te muestre, más vale que lo hagas, aunque duela. A mí me ha tocado tomar decisiones que el Señor me ha mostrado. Una vez entré a la habitación de mi hijo y vi varias póster y cosas que había en su cuarto y para mí no era nada. Cuando estaba orando, el Señor me dijo, eso que está en sus paredes está causando problemas. Terrible. Ahora tienes el valor y la autoridad para ir como papá, como mamá y decir, hijos, vamos a quitar eso. ¿Por qué? Y te van a decir de todo. Y ahí es donde tienes que estar firme, sabiendo que Dios tiene el control de tus hijos, de tu familia, de tu matrimonio en todo momento. Yo sabía que no iban a haber muchos amén porque dice, sí, yo sé mi hijo cómo tiene su habitación. Eso es entregarle el control completo a Dios, entregarle la dirección de nuestras vidas, entregarle todas las decisiones que hagamos nosotros. Así que ríndete al Espíritu Santo, que sea Él quien te guíe y no seas de las personas que vaya gritando, no, por ahí no, o agarres el volante. No, entrega el control completo, siéntate como pasajero, que el Señor maneje y tú nada más disfruta del viaje porque llegarás al lugar seguro. El Señor cuida de ti. Número 2, confía en su plan. Dios tiene un plan para nuestras vidas, lo acabamos de leer. Cuando a José los hermanos lo vendieron, ¿te acuerdas? Lo vendieron como esclavo. José fue vendido, después obviamente recibió la traición de sus hermanos, después fue a la casa de Potifar, después se le presentó la tentación, todos conocen la historia, fue a parar a la cárcel. Hablaba con un amigo el fin de semana, que hay muchas cosas que nosotros las leemos en la Biblia y en 3 líneas, 4 líneas de la Biblia,
nos imaginamos que todo eso pasó en cuestión de una semana. La vida de José son años de prueba, años donde pasó encarcelado, esclavo, donde pasó lejos de su casa, donde pasó quizá pensando que Dios se había olvidado de él. Y ahora nosotros nos quejamos por un día, por una semana, por una hora de prueba. Imagínate la vida de José, y a pesar de lo que José vivió, siguió confiando en el plan de Dios para su vida. Al final, José dice en Génesis 50:20, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. La vida de José tenía un propósito. Dios permitió que pasara todo ese proceso para que después fuera el administrador de todo Egipto para bendecir a su misma casa. ¿Será que la prueba que estás pasando, será que la situación que estás viviendo, Dios tiene un plan estratégico que te va a llevar a cierto lugar, un lugar que tal vez no te gusta estar, pero es un escalón para el cual vas a llegar donde Dios quiere llevarte? Ahí vas a conocer personas que te van a ayudar a llevar al siguiente nivel. Ese lugar y esa situación te va a ayudar para catapultarte a un lugar donde Dios te quiere llevar. Ese lugar que no te gusta, esa situación que estás viviendo en este momento, ¿será que hay un plan de Dios para eso? ¿Cuántos creen que Dios tiene el propósito perfecto para tu vida? ¿Cuántos dicen sí? Yo soy parte de un plan perfecto. ¿Lo crees? ¿Que somos parte de un plan perfecto? Te cuento que cuando empezó la iglesia, nosotros empezamos a orar, a decir, Señor, manda las personas que serán parte de la iglesia. No teníamos músicos, estábamos orando por los músicos. Padre, manda músicos, manda profesionales que vengan, no sé, de los hermanos Flores, alguien de Luis Miguel, no sé, algún profesional. Y no, el Señor nos mandó mucho mejor, músicos profesionales y listos para cantar y tocar. Pedíamos ujieres, pedíamos multimedia, pedíamos todos los que estaban sirviendo aquí, pero ¿sabes qué? Nunca puse un post en Facebook, nunca puse un anuncio en el clasificado o donde se busca, en Indeed. Nunca dije, se buscan ujieres. ¿Sabes qué? Fui delante de la presencia de Dios y le dije, Padre, manda maestros, manda ujieres, manda el equipo que será parte de toda la iglesia. Y el Señor empezó a mandar lo mejor de lo mejor que había en todo el sur de California. Y eso somos el equipo del cual somos parte ahora. Todos y cada uno de ustedes que han venido a esta iglesia, todos aquellos que ya están sirviendo, aquellos que lo están pensando todavía, déjame decirte que Dios te trajo a este lugar con un plan. ¿Para qué? Yo no lo sé. Lo único que sé es que Dios maneja tu vida y te ha traído acá para que conozcas a ciertas personas, para que restablezcas tu fe, para que crezcas espiritualmente, para encender esa llama, para cuidar que esa llama no se apague, para que tus hijos estén cuidados, para que tus jóvenes reciban aprendizaje. Fue el Señor que en su plan perfecto te trajo a ti y todos aquellos que han venido a ser parte de esta iglesia. Toda esta iglesia, Firestone, toda esta iglesia nació en su corazón. Y fue Él en su plan perfecto que diseñó todo lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y lo que está por suceder todavía, de la cantidad de multitudes que vendrán a este lugar. ¿Cuántos lo creen? Hay un plan perfecto. Número 3, permanece fiel en la prueba. Cuando venga la prueba, cuando pases la prueba, es ahí cuando digas que, mira, yo prediqué esto hace mucho, acerca del poder de tus palabras. En medio de la prueba, en vez de hablar derrota, en vez de hablar el lenguaje negativo, empieza a declarar palabra de bendición. Señor, tu palabra dice, Padre, tu palabra dice, no he visto justo desamparado. Tu palabra dice, tu promesa está ahí en la Biblia. Yo creo en ti, Señor. Yo creo que bajo tus alas estoy seguro. Yo creo que no vendrá enfermedad a tocar mi morada. Empieza a declarar palabra. Ese es el poder que tenemos de la palabra de Dios. Saber que en medio de la prueba desarrollas un lenguaje positivo. Viene la gente y te dice, ¿cómo estás? Bueno, mira, pasé esta situación, pero estoy en victoria.
estoy fuerte. No te estoy hablando de un lenguaje cristiano que simplemente digas en victoria, en victoria, en victoria. No, todos pasamos pruebas, todos pasamos dificultades, pero no te quedes ahí de decir, no, estoy en derrota. No, estoy pasando una situación difícil, pero ¿sabes qué? Mi Dios cuida de mí. Mi Dios cuida de mí y voy a salir de esta, me levantaré y volaré como las águilas. Porque de eso se trata. En medio de la prueba, ahí vas a hacer que tu fe crezca. Yo no te puedo dar explicación del por qué estás pasando lo que estás pasando. Si José hubiera venido a preguntarme, ¿por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué estoy aquí en esta cárcel cuando le servía a Potifar? Yo hubiera estado con José y no hubiera tenido palabras para aconsejarlo, para decirle, mira, te está pasando porque serás el segundo al mando en todo Egipto. No tengo palabras ni para ti en este momento para decirte, mira, estás pasando por esto y esto y esto. Lo único que te puedo decir es que Dios está al control y Él no deja a sus hijos. Es lo único que tiene que mantenerte fuerte y firme. Es lo único. Explicaciones no hay. Ve delante del Señor y di, Padre, no entiendo, no comprendo por qué me está sucediendo esto. Lo único que sé es que tú no me abandonas. Lo único que sé es que tú no me dejas. Mi Padre, tu Padre, Él cuida de nosotros. Así que si estás pasando tiempo de dificultad, si estás pasando momento de prueba, momento difícil, momento donde sientes que todo a tu alrededor, estás como Pablo en medio de la cárcel y sientes que tal vez has perdido todo o toda tu esperanza o todo lo que soñabas algún día se ha perdido, déjame decirte que Dios tiene la última palabra y Él no ha terminado contigo. Mientras siga respirando, mientras este corazón siga latiendo, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y número 4, esto sería como un bonus track. Te dije que te iba a dar 3. Número 4 es un bonus solo porque tenemos tiempo todavía antes de los bautismos. Aférrate a su palabra. Aférrate a este libro. Cuando no encuentres respuesta a nada, mira, te voy a dar un secreto que yo lo uso mucho. Cuando no tengas ni siquiera palabras para orar, cuando no sepas qué decir, lee la Biblia. Lee la Biblia. ¿Sabes lo que me pasó hace unos días? Estaba como que, Señor, no tengo ganas de orar, no quiero decir nada, no sé ni cómo orar, no sé ni qué pedirte. Empiezo a leer y me encuentro con uno de los pasajes quizás más tediosos y aburridos y dije, voy a seguir leyendo. Y empieza el Señor a hablarle al Moisés acerca de cómo construir el arca. ¿Te acuerdas? Hay una parte donde dice, y construye el arca con no sé cuántos codos para acá, cuántos codos para allá, con material de oro, y le da todo el listado de materiales, y después dice, y el candelero con una manzana, una flor, y esto y lo otro. Un versículo que tú dices, ¿y de aquí qué aprendo? Y seguí leyendo, y en ese momento, me habla el Espíritu Santo y me dice, ora de esa forma. Pídele a Dios que te dé los detalles de todo lo que tienes que hacer en tu vida para decirle, Señor, así como le hablaste a Moisés de cómo construir el arca, las medidas, el material y la forma que lo tiene que hacer, así háblame porque si no, no te entiendo. Yo quiero que me hables así con manzanitas, con detalles. Así que cuando no tengas que orar, aquí está la respuesta. Lee los proverbios, los salmos, lee la Biblia, empieza a empaparte porque la palabra de Dios está viva y el Señor te hablará con cada detalle que encuentres aquí. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está con nosotros. Dios cuida de nosotros. Nosotros no estamos viviendo una temporada de persecución como vivió la iglesia al inicio. Ellos tenían que huir, que correr, tenían que esconderse. Tenían que pasar un momento así donde no podían predicar tan libremente en Roma en ese tiempo. El Coliseo romano fue un lugar horrible, un lugar donde muchos de nuestros hermanos de la iglesia primitiva murieron ahí y no desfallecieron en su fe, se mantuvieron firmes. Las cartas que Pablo escribía la llevaban casi que de contrabando para que llegara hasta donde Timoteo, donde Tito, a la iglesia de Corinto.
estaban traficando la palabra de Dios. Estaban arriesgando sus vidas para que esas cartas llegaran, para que tú y yo las tuviéramos hasta el día de hoy. Mientras tanto, Pablo encarcelado, y desde esa cárcel escribía palabras de aliento y de bendición para todos los cristianos en cada ciudad. Yo no sé en qué cárcel estás en este momento. Cárcel de enfermedad, cárcel económica, cárcel donde te sientes agobiado, donde miras a tu alrededor, tu misma casa se ha convertido en una cárcel, tu mismo trabajo se ha convertido en una cárcel, tu misma vida se ha convertido en una cárcel. Tratas de buscar la respuesta, la libertad, y dices: Señor, ¿dónde estás? Ahí es cuando tienes que cantar salmos. Él es nuestro refugio, Él es nuestra torre fuerte, Él nos guarda, nos protege. El Coliseo romano, te tengo este último dato final, donde murieron miles de cristianos, trató de parar a la iglesia. Si tú vas ahora, es un museo, está en ruinas. La gente solo va a tomarse fotos al lugar. Ellos trataron de detener la iglesia en ese lugar. El Coliseo está en ruinas, pero la iglesia está más viva que nunca. Lo que el Señor hizo con la iglesia vino hasta estos tiempos. Lo que parecía el final para la iglesia solo fue el inicio. Lo que parece que es el final para ti es el inicio de algo grandioso que Dios hará en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Digan amén.